Me encontré con una publicación de tendencia en Reddit. En la foto, ahí estaba, el collar que había elegido personalmente para mi hija. Todavía recuerdo lo feliz que estaba cuando lo recibió. No dejaba de decir lo afortunada que era de tener a la mejor madre del mundo. Pero la publicación en sí contaba una historia muy diferente. Me retrataba como una madre fría y manipuladora, alguien que solo usaba el dinero para controlar a su hijo. Si esta era la narrativa que quería que el mundo creyera para lograr cualquier plan que tuviera en mente, bien. Le daría exactamente lo que quería. Lo recuperaría todo. Dejaría que la mentira se convirtiera en su verdad. Era una tarde normal y corriente cuando encontré esa publicación. El clima era agradable, la luz de la oficina cálida y tranquila. Estaba recostado en el sofá, medio concentrado en responder correos electrónicos, medio navegando distraídamente por Reddit. Casi nunca usaba la plataforma. Sin embargo, últimamente la consultaba con más frecuencia porque alguien de nuestro equipo de relaciones públicas sugirió que era una herramienta útil para rastrear las menciones en línea de nuestra marca. Luego apareció una publicación interesante en mi feed. El título me impresionó, atrevido y extrañamente familiar. Mi mamá solo recuerda que existo cuando necesita algo de mí. Al principio, no le di mucha importancia. Reddit está inundado de publicaciones sobre padres, algunas exageradas, otras profundamente dolorosas. Pero entonces vi la imagen adjunta. Ese broche de piedra preciosa de color verde oliva. Hace 5 años, un diseñador me lo hizo a medida para el cumpleaños de Ashley. Estábamos en Nueva York ese año. Cenamos en un pequeño restaurante italiano del Soho. Me abrazó esa noche, radiante. Lo usaré para siempre, dijo. Hice clic en el perfil. Era ella. No había duda al respecto. Incluso con el alias y el fondo borroso, la foto recortada que usó, su iluminación, el ángulo, el patrón de la cortina en el fondo, coincidía con la selfie que me había enviado no hace mucho tiempo. Se me encogió el estómago. Pero no cerré la página. Línea por línea, seguí leyendo. Mi madre me dejó cuando tenía 2 años. Me dejó con mi padre y mi abuela. Ni siquiera sé qué hacía todos esos años, cada llamada parecía una reunión de negocios. Fría. Transaccional. Dijo que estaba trabajando duro por mi futuro. Pero en cuanto empezó a ganar dinero, no volvió a buscarme. Se compró un coche nuevo. Renovó su casa. Se rumorea que está saliendo con un chico más joven. Sí, me dio muchos regalos. ¿Y qué? Solo era dinero para la culpa. Siempre dice que debería estarle agradecida. Pero nunca está ahí cuando realmente la necesito. Le siguieron cientos de comentarios, en su mayoría de simpatía y aliento. Ella no se merece una hija como tú. El típico comportamiento narcisista, solo se acercan cuando quieren atención o validación. Ya has hecho más que suficiente. No podría explicarte cómo logré leer esas miles de palabras. Me temblaban los dedos sobre el ratón. Me quedé mirando las fotos que había publicado, mi bolso, la MacBook Pro que le regalé, ese modelo y azul intenso. En mi oficina, justo detrás de mí, en un armario lateral, estaba su próximo regalo para el posgrado. Ya envuelto. La tableta más reciente, una laptop ultraligera y la escritura de transferencia firmada de un departamento de 2 habitaciones recién renovado en Boston, a solo 15 minutos a pie de su campus. Esperaba que fuera un paso hacia la sanación de nuestra relación. ¿Ahora? Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada en la cabeza. Minimicé el navegador. Me quedé en silencio unos segundos. Luego abrí la aplicación de notas y borré el mensaje que había escrito para su tarjeta. Ella escribió que solo la recuerdo cuando la necesito. Pero cada transferencia bancaria que hice este año, cada paquete que envié, había sido para su cumpleaños, el comienzo de un nuevo semestre, el fin de los exámenes finales, una mudanza, una ruptura. Incluso esos tacones que publicó hace poco, los reconocí. Eran de edición limitada y los había traído de París. Ella dijo que no estaba allí cuando me necesitaba. Y solo quería preguntar, ¿cuándo exactamente me has necesitado?
Yo no lloré. Pero en ese momento supe que tenía que leerlo todo. Cada publicación. Cada comentario. Cada actualización cuidadosamente redactada en su historial. Tenía que saber en qué momento mi hija empezó a reescribirme, en lugares que yo no podía ver en otra persona. En ese extraño al que ahora llamaba mamá. Pasé toda la noche revisando la cuenta anónima de Reddit de Ashley. Algunas de las publicaciones databan de hace 4 años, cuando acababa de empezar la universidad. Recuerdo aquel día de Acción de Gracias. Estábamos juntas en Massachusetts, compartiendo pavó en la mesa. Se sentó a mi lado, riendo mientras me ayudaba a elegir un vino. Llevaba puesto el abrigo de lana color camello que le había regalado. Pero al mismo tiempo, ella estaba publicando esto. Volvió a llamar y dijo que quería pasar las vacaciones juntas. Sé que se siente sola. Soy su último recurso. Es como si nunca me hubiera querido de verdad, solo me necesita para llenar los huecos de su vida. Una lectura que fue como mirarse en un espejo y ver el reflejo de otra persona. No pude responder a su último mensaje, ni siquiera saludarla. Estaba sentado en mi escritorio, con las luces encendidas y la pantalla aún encendida. Pero mi mente se había remontado a una tarde de hacía más de una década. En aquel entonces, no era Charlotte McNeil. No era la fundadora de El Carter. Era una madre de 28 años que sostenía a un niño de 1 año con fiebre en la sala de espera de urgencias, con menos de $200 a mi nombre. Alan, mi entonces esposo y padre de Ashley, estaba borracho. Destrozó mi teléfono y destrozó el televisor. No era la primera vez que se ponía violento. Un vecino llamó a la policía. Ese fue mi primer encuentro con un expediente de violencia doméstica. Ahí fue cuando me di cuenta, no podía seguir viviendo así. No tenía padres a quienes llamar ni amigos dispuestos a involucrarse. Solo tenía una tarjeta de crédito con saldo en descubierto y algunas facturas impagas de pequeños clientes. Ni siquiera me alcanzaba para un abogado. Pero tuve que irme. Quería llevarme a Ashley conmigo. Pero entonces apareció la madre de Alan, sin avisar, llorando a la policía por mi inestabilidad. Les dijo a los vecinos que tenía delirios, que no era apta para ser madre. Alan siguió el juego. Lloró delante de los oficiales y actuó como el padre del año en el tribunal. Escondieron tan bien a Ashley que ni siquiera pude encontrarla. Cada vez que iba a su escuela, me impedían recogerla. Sin tutor autorizado, no hay permiso. Al final, el juez dictaminó que no tenía la capacidad financiera para mantenerla y le concedió la custodia total a Alan, el hombre que cumplió su parte a la perfección. Tenía 28 años cuando aprendí por primera vez cómo los sistemas legales podían usarse como armas bajo la máscara del rendimiento. No tuve elección. Empecé a trabajar como un demonio. Abrí un estudio de 9 metros cuadrados en la zona oeste de Los Ángeles. Trabajaba como asistente durante el día y aceptaba pedidos personalizados por la noche. A veces, empacaba envíos a las 3 de la mañana. No obtuve la custodia, pero enviaba la manutención todos los meses. Los regalos de cumpleaños, siempre a tiempo. Intenté mantenerme conectado a mi manera. Ella me contestaba. Todavía conservo una nota que me escribió en 3er grado, me puse el vestido que me enviaste. Todos en clase dijeron que parecía una princesa de película. Gracias, mami. Está guardado en mi cartera. El papel es suave, tan arrugado que es irreconocible. Pero nunca he podido tirarlo. Con el tiempo, mi negocio empezó a ganar impulso. El Carter empezó como una simple línea de accesorios. Luego me asocié con una marca de estilo de vida para lanzar una colección completa. Ese año, Ashley entró a la preparatoria. Le compré una MacBook por primera vez. Estaba emocionadísima. Me llamó por FaceTime y me dijo, mamá, esta laptop es genial. Todas mis amigas me tienen envidia. Realmente pensé que estábamos arreglando las cosas. Estaba tan equivocado. Porque la historia que ella escribió en Reddit no se parecía en nada a la que yo viví. En su versión, soy la madre ausente, silenciosa e indiferente.
La que se fue, nunca se reportó, nunca apareció. Sí, le di dinero. Una casa. El iPhone más nuevo. Pero en su publicación, escribió. Cree que puede comprar su regreso a mi vida. Pero algunas cosas nunca estuvieron a la venta. No niego su dolor. Solo tenía 8 años cuando decidí irme. Me perdí años de su infancia mientras construía mi negocio. Para cuando finalmente me subí a mi propio escenario, ella ya había aprendido a verme a través del guión escrito por su padre. Pero lo que nunca esperé, fue que ella tomara esas heridas y las exhibiera en línea, para que desconocidos las diseccionaran, las validaran y las compartieran. Que ella convirtiera nuestro dolor en contenido. Solía creer que Ashley simplemente había sido engañada. Quizá fue la influencia de Alan o las palabras de su abuela lo que la moldeó. Pero ahora, ya no estoy tan segura. Ella no está simplemente contando un trauma. Ella está construyendo su personaje, el de la hija abandonada que superó todo. Dice que no me necesita. Sin embargo, todo lo que presume, sus joyas, sus bolsos, las vacaciones de las que presume, todo vino de mí. Bloqueé mi teléfono. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el viento rozando los cristales de las ventanas. Me levanté y caminé hacia la estantería. Luego cogí la carpeta de archivos de color negro. Dentro de la carpeta negra estaban todos los documentos que había reunido silenciosamente para Ashley a lo largo de los años: transferencias bancarias, escrituras de bienes raíces, pólizas de seguro, sus registros médicos de la infancia y copias de mis cadenas de correo electrónico con abogados. No se trataba de venganza. Solo necesitaba entender en qué momento me convertí en la fría y calculadora, mala madre, que ella describió al mundo. La que solo aparecía para llamar la atención, la que usaba el dinero como arma de amor. Necesitaba tiempo. Y más que nada, necesitaba la verdad. No era momento de ser blando. Ahora tenía que ver las cosas con claridad, incluso si eso significaba admitir lo más doloroso de todo: la hija que amaba con cada gramo de mi amor, la niña que había construido mi vida alrededor de proteger, ya no era quien yo pensaba que era. Nunca me he considerado ingenuo. En los últimos 20 años, me he enfrentado a todo tipo de engaños, contratos plagados de trampas, sociedades que cambiaron de rumbo en un instante, reuniones de negocios donde las sonrisas ocultaban cuchillos. La estantería de mi oficina está llena de libros de contabilidad que narran estas batallas. Pero nunca imaginé que necesitaría tener el mismo nivel de vigilancia para enfrentar a mi propia hija. Archivé todas las publicaciones de su cuenta de Reddit, capturas de pantalla, marcas de tiempo y categorizadas por contenido. Incluso comparé las horas en que me envió mensajes con las horas en que publicó. Me escribía: te extraño mucho, mamá, y luego publicaba: otra videollamada con ella esta noche. Es tan lamentable. No quiero ser yo quien la destroce. Al principio, intenté racionalizarlo. Quizás solo se estaba desahogando. Quizás me malinterpretó. Quizás estaba de mal humor. Pero cuanto más leía, más cuidado estaba todo: mejores fotografías, títulos más nítidos y un lenguaje cuidadosamente elegido. Esto no fue espontáneo. Fue una narrativa construida. No soy un experto en tecnología, pero le pedí a uno de nuestros pasantes de contenido, un chico brillante, nativo digital, que me ayudara a analizar el tráfico de su cuenta y la estrategia de contenido. Echó un vistazo a algunas publicaciones y dijo: alguien la está ayudando. Esto no es un trabajo amateur. Estructura, ritmo, etiquetas, esto está coordinado. Asentí y escribí un nombre en mi cuaderno. Alan. El padre de Ashley. Él nunca cambió. Nunca lo hará. Alan era encantador cuando lo conocimos, alto, de sonrisa cálida y de conversación fluida. Pero detrás de puertas cerradas, era posesivo, narcisista y obsesionado con el control. Cuando empecé mi negocio, se burlaba de mí, llamándome desorientada y sinvergüenza por ponerme en el ojo público. Cuando gané impulso, dijo que había abandonado a la familia. Cuando empezó a llegar el dinero, lloró delante de Ashley y susurró: tu madre nos dejó. Solo le importa el dinero. Creí que habíamos cortado todos los lazos hace años. Pero ahora me doy cuenta,
subestimé cómo usó a Ashley como atadura, una forma de seguir envenenando el pozo entre nosotros. Lentamente. Sin descanso. Recordé una conversación de hace un par de años. Ashley me había enviado un mensaje. Papá está enfermo. Se le acumulan las facturas médicas. Sin pensarlo 2 veces, transferí el dinero. Ella envió un mensaje de texto: gracias, mamá. Ahora, estoy casi seguro de que ese dinero nunca llegó a un hospital. Fue directo al bolsillo de Alan. Y si su personalidad en línea era algo que habían construido juntos, Alan se beneficiaría de ello al máximo. Siempre se destacó interpretando al padre herido e inocente. El titiritero, oculto en las sombras. Quizás al principio, Ashley solo repetía lo que le habían enseñado. Pero, ¿ahora? Con su conocimiento sobre el crecimiento de la plataforma, las publicaciones monetizadas y las donaciones de los fans, esto ya no es pasivo. Es una colaboradora de pleno derecho. Regresé a mi computadora portátil e inicié sesión en el backend del Carter. Habíamos estado preparando una nueva campaña titulada Second Acts, una colaboración con una organización sin fines de lucro que ayuda a mujeres solteras a reincorporarse al mercado laboral. El tema nos resultó familiar. Inicialmente, había planeado unirme más tarde, bajo mi nombre personal. Pero ahora, estaba cambiando de rumbo. Necesitaba prepararme, no para luchar, ni para implorar comprensión, sino para protegerme. Para proteger el imperio que había construido desde cero durante 15 años, uno que podría derrumbarse bajo el peso de una narrativa sin control. Comencé a reelaborar mi presencia pública. Me comuniqué con Cindy, nuestra anfitriona de transmisión en vivo más empática, y le pedí que centrara la sesión de la próxima semana en un nuevo tema. ¿Las madres solteras son alguna vez lo que crees que son? No mencioné a Ashley. Solo quería escuchar cómo respondía el público. Necesitaba evaluar qué podía creer el mundo. Luego contacté con nuestro equipo editorial y le solicité un vídeo corto. ¿El título? La madre que no estaba allí, todavía luchó. No saldría y diría que era mi historia. Pero necesitaba que quienes solo habían escuchado la versión de Ashley al menos se encontraran con otra voz. Una nota diferente. Ya había perdido el poder de contar mi versión una vez, en mi matrimonio. No lo perdería otra vez. Y esta vez, no se trataba solo de mí. Fue para las mujeres que fueron constantemente definidas por otros. Para las madres que reconstruyeron desde los escombros. Para las que nunca fueron perfectas, pero que merecían ser escuchadas. Cerré el cuaderno con cuidado y exhalé. Alan, susurré. Aún no sabes de lo que soy capaz. Esta vez, no podrás escribir mi historia usando la voz de otra persona. Sabía que tenía que encontrar una manera de hablar con Ashley. No es una confrontación. No es un enfrentamiento. Solo, una prueba. Como caminar por la cuerda floja. No podía jugarme todas las cartas, todavía no. La verdad, demasiado pronto, solo la alejaría aún más. Me cerraría la puerta en las narices, como siempre. Pero necesitaba saber cuál era su postura. ¿Seguía perdida en la historia de alguien más o se la había aprendido de memoria? Así que la llamé. No desde mi teléfono personal, sino desde el del trabajo. Ella contestó rápidamente, con tono ligero. «Mamá. ¿Qué pasa con la llamada sorpresa?» Oí viento de fondo. Ella estaba afuera, en algún lugar. «Pensaba en ti», dije con una suave risa. Por fin se calmó el trabajo. «Quería preguntarte cómo estás. ¿Qué tal el nuevo semestre?» «No pasa nada», respondió ella, con la voz ligeramente pausada. «Aunque la carga de trabajo es una locura. Hay un profesor que es imposible seguir. Estoy ahogada en informes de laboratorio. ¿Tal vez podría ir a visitarte?» Se hizo un silencio entrecortado. «¿Vienes a Boston?» «Lo he estado pensando. Y, quizás llevar a alguien conmigo». El ruido del viento se desvaneció. La línea quedó completamente en silencio. «¿Alguien?»
¿A quién traes? Dejé que el silencio se prolongara un instante, como si eligiera cuidadosamente mis palabras. Una amiga. Alguien con quien he estado saliendo. Pensé que quizá era hora de conocerte. La pausa de su parte se prolongó. Luego una risa, tensa y tensa. ¿Un amigo? ¿Cómo, un amigo de citas? Sí, dije con voz serena, intentando que mi voz sonara tranquila aunque algo se me oprimía en el pecho. Nos conocemos desde hace unos meses. Ella no dijo nada. Esperé, casi esperando una broma, un comentario juguetón, tal vez incluso una felicitación cortés. En cambio, bajó la voz, aguda por la incredulidad. ¿Entonces esto es en serio? Noté un tono cortante en su voz, agudo y ascendente. Es un buen hombre, dije en voz baja. No estamos planeando una boda ni nada. Pero hasta ahora, todo bien. ¿Y quieres que lo conozca porque crees que va a ser tu compañero de vida? Espetó. ¿Es porque te da miedo envejecer sola? ¿Así que ahora te apresuras a buscar a un chico más joven que te cuide? Las palabras cayeron como una bofetada. Y no había terminado. ¿Te oyes siquiera? Esto es patético. ¿De verdad crees que me voy a quedar para siempre? ¿Ahora solo buscas a alguien más con quien compartir la herencia? Esa última línea resonó en el teléfono como un látigo. Abrí la boca para hablar, pero ella ya estaba perdiendo la cabeza. Dices que me quieres, y en cuanto empiezo el posgrado, ¿haces esto? Nunca piensas en mi futuro. Solo quieres vivir tu pequeña fantasía, presumir de tu nueva vida, como una adolescente. No respondí de inmediato. Su respiración se había vuelto entrecortada, como la de un animal acorralado, todo garras y furia. Después de unos segundos, dije, Ashley, ¿conoces el apartamento cerca del campus? El que pensaba cederte. El silencio de su parte era ensordecedor. Respiré hondo. He decidido posponer ese plan. Su voz se quebró como el cristal. ¿Qué? No estoy seguro de que estés en el lugar adecuado para recibirlo, dije en voz baja pero clara. Ella explotó. Ni se te ocurra retractarte. No pienses ni por un segundo que volveré a llamar madre a una mujer fracasada como tú. No dije nada. Ella fue a decir más, pero yo ya había presionado el botón y finalizado la llamada. Me senté en la sala de estar, mirando fijamente por la ventana, mientras mi mente se dirigía a una versión mucho más joven de ella. Ashley siempre había sido una niña dulce. Tranquila, cautelosa. Solía susurrar cuando pedía algo. Le encantaba dibujar, le encantaba el refresco de chicle, y en invierno, se acurrucaba en mi abrigo para entrar en calor, mordiéndose la punta del dedo mientras veíamos dibujos animados. ¿Cómo llega ese niño a convertirse en esto? Me lo he preguntado más de una vez. Tenía 8 años la primera vez que intenté traerla a casa. Mis finanzas por fin se habían estabilizado y pensé que estaba lista. Era un fin de semana frío de invierno. Empaqué sus cosas y fui a buscarla. Su abuela bloqueó la puerta. Ya no te quiere, le dijo a Ashley. Nunca serás feliz con ella. Ashley se quedó allí parada. Con los ojos abiertos. Sin lágrimas. Simplemente vacía. Su abuela no paraba. Siguió lanzando cuchillos, no es nada. No lo logrará. Solo se hace la buena madre para aparentar. No me di cuenta entonces, pero Ashley ya llevaba años viviendo en ese veneno. Sumergiéndose en él. Dejando que se le calara los huesos. Después de eso, cada vez que intentaba visitarlo, había una excusa. Está ocupada. No está en casa. Tiene clase. Le escribí cartas y rara vez recibí respuesta. La llamé y, si acaso, me contestó con frialdad. Una vez me dijo, la abuela dice que solo vienes para demostrar que sigues viva. Tenía 10 años cuando escuché esas palabras por primera vez. Pensé que crecería y vería la verdad. Pero me equivoqué. Ella no eligió el perdón. Optó por una narrativa diferente.
En su versión, me divorcié por egoísmo. Los regalos que le di fueron muestras de culpa. Y ahora, salir con alguien nuevo significaba que intentaba robarle su futura herencia. Durante todos estos años, ha vivido entre dos realidades, una que he trabajado incansablemente para construir, y otra que le fue entregada como un guión. Ella eligió esta última. La llevó como una armadura. Sellada herméticamente. Ahora, cuando me mira, no ve a una madre. Solo soy el contraste en su historia. Un apoyo para demostrar cuánto ha trabajado, cuánto ha superado, lo trágico que fue su origen. Solía creer que si seguía intentándolo, si seguía dando, si seguía apareciendo, ella eventualmente saldría de las sombras. Pero ahora lo entiendo. No es que no pudiera ver. Es que no quería. Porque la identidad de la hija herida es demasiado útil. Le genera compasión. Le atrae a sus seguidores. Y me mantiene bajo control. Lo que no comprende es que el verdadero control no consiste en gritar con todas sus fuerzas. Es darle a alguien la opción de elegir mejor. Y eso fue lo que le di. Una salida. Pero ella eligió el camino que lleva al apalancamiento, no al amor. Al día siguiente de nuestra llamada ella publicó un vídeo corto. No seguí su cuenta, pero el análisis de la plataforma me lo indicó. La iluminación era suave. El encuadre, cuidadoso. Estaba sentada en su dormitorio, con un tono melancólico y dolido. A veces, crees que lo eres todo para ella. Pero solo espera a que alguien más te reemplace. Dice que me quiere, pero ni siquiera le importó dónde vivía durante mi primer semestre. La sección de comentarios se llenó de apoyo. Parece igualito a mi mamá. Te está manipulando con dinero, típico narcisista. Ojalá mi mamá fuera una mujer normal, no una fanfarrona controladora. Vi el vídeo y sorprendentemente, me sentí tranquilo. Esta fue su respuesta a nuestro llamado. Cuando no le di lo que quería, recurrió a la opinión pública para presionarme. Pero esta vez calculó mal. En los días siguientes, silencié todas las notificaciones vinculadas a sus cuentas. No para huir, sino porque sabía lo que venía. Ashley no acepta un no sin más. Incluso por las cosas más pequeñas, como cuando una vez no pude entregar a tiempo un par de zapatillas de edición limitada debido a un retraso en el envío, me bombardeó con mensajes de texto y mensajes de voz enojados acusándome de hacerlo a propósito. Así que no me sorprendí cuando cancelé la transferencia de la propiedad de Boston y siguió la tormenta. No tardó mucho. El viernes por la noche, todavía estaba en la oficina revisando maquetas de diseño cuando Cindy irrumpió desde el estudio de transmisión en vivo, con los auriculares todavía puestos. Charlotte, jadeó, entregándome una tableta, tienes que ver esto. Ashley acababa de publicar un nuevo vídeo. Esta vez, usó su nombre real. Llevaba el abrigo de lana beige que le había regalado. Velas aromáticas titilaban de fondo. La luz era tenue para crear ese ambiente acogedor de confesión nocturna. La primera frase fue muy dura. ¿Alguna vez tu propia madre usó dinero para chantajearte emocionalmente? Luego contó una historia. Una historia cuidadosamente elaborada sobre una madre solitaria y autoritaria que usaba regalos para comprar afecto y manipulaba a su hija con culpa. Parecía llorosa. Sus ojos brillaban. Dijo que siempre tenía demasiado miedo de decir la verdad porque la gente la llamaba ingrata. Los comentarios llovieron. Esto me tocó muy de cerca. Solo quiere que la rodees como un perrito faldero. Eres muy valiente. Sigue hablando. Vi todo el documental, 5 minutos y medio. Mi cuerpo se enfrió, pero mi mente estaba más clara que nunca. Esto no era solo una mentira. Esto fue un ataque. Ashley usó su plataforma y su título de hija para llamar a boicotear mi marca. Incluso subió una foto borrosa, yo, supuestamente en una cita con un hombre más joven. Ya no estaba contando una historia. Estaba declarando la guerra. Cerré la tableta y me volví hacia Cindy. Prepara las copias de seguridad, dije. Mañana saldré en directo. Yo mismo.
Ella asintió, con un destello de vacilación en los ojos. Pero su voz era firme. Es la hora. Ya había esperado bastante tiempo. No me pilló desprevenido. En realidad no. Hace 2 años, cuando Ashley comenzó a construir su presencia social, Luke, su novio actual, entró en escena. Era encantador, con esa forma tan ensayada. Sonreía un poco demasiado. En nuestra primera cena juntos, miró mi copa de vino y dijo, «Wow. ¿Sigues bebiendo tintos a tu edad?» Con respeto. En ese momento me reí y pensé que simplemente era inmaduro. Pero, al mirar atrás, fue pura condescendencia. Una prueba. Solía creer que el comportamiento de Ashley se debía al adoctrinamiento de Alan. Pero investigaciones recientes revelaron una historia diferente. Luke no es solo el novio. Es un compañero en la estrategia. Mi equipo investigó su cuenta. Encontramos los nombres en las secciones de inversión en contenido y operaciones de medios. Una empresa fantasma. Registrado a nombre de Luke. No se trataba de autoexpresión. Ashley era el producto. Y yo, su villano. Cuanto peor me veía, mejor se vendía su narrativa. Eché un vistazo a la placa que había en la esquina de mi oficina. Premio a las mujeres líderes en los negocios. Lo acepté en San Francisco en mayo pasado. Ashley me envió un mensaje ese mismo día. Estoy orgullosa de ti, mamá. Ahora me di cuenta de que eso probablemente también era parte del guión. A las 10 de la mañana del día siguiente, entré al estudio de transmisión en vivo. Esto no era una presentación de producto. Era un segmento especial que titulé Lo que ves no siempre es la verdad. Nunca mencioné el nombre de Ashley. Ni una sola vez. No mencioné su historia. Simplemente conté una historia, como yo misma. Hablé de una mujer que rehizo su vida tras el abuso doméstico. De cómo empezó un negocio desde cero mientras ahorraba cada dólar que le sobraba para el futuro de su hija. De los cumpleaños que pasé preguntándome, ¿me perdí el momento en que creció? Luego levanté la evidencia. Capturas de pantalla de transferencias bancarias. Sentencias judiciales. Informes policiales. Y los pequeños tesoros que guardaba de la infancia de Ashley. Este dibujo, dije, sosteniendo un papel arrugado, lo hizo cuando tenía 6 años. Me dijo que yo era su persona favorita. Me dibujó abrazándola. La charla, antes ruidosa y dividida, se quedó en completo silencio. Entonces alguien escribió. Siempre has estado ahí. Solo escuchamos una versión. Siguieron más comentarios. Yo tampoco conocí a mi madre. Mi padre se encargó de ello. Pero ella seguía escribiendo cartas. Seguía enviando ropa. La sociedad siempre está dispuesta a escuchar el dolor de un niño. Pero, ¿quién pregunta por lo que pasó la madre? Cuando finalizó la transmisión, la audiencia había superado nuestras expectativas 10 veces. Cindy me envió un mensaje privado. Esta es la primera vez que realmente te presentas. Asentí en silencio. No necesité decir ni una palabra. Esa misma noche, el vídeo de Ashley seguía circulando en Internet. Pero algo había cambiado. Empezaron a aparecer nuevos comentarios en su feed. Clips de mi transmisión en vivo. Comparaciones, Ashley con el abrigo de mi marca y el bolso que le regalé. Y luego. Dices que tu mamá nunca estuvo ahí, pero toda tu estética grita que sí estuvo. Después de la transmisión en vivo, no regresé inmediatamente al centro de atención. No fue una retirada. Fue una estrategia. Sabía que esa noche solo había marcado el comienzo de una batalla más profunda. En el mundo actual, la verdad y la percepción no son lo mismo. La gente no cree en la verdad. Cree en quien habla primero. En quien llora más fuerte. En quien cuenta la versión más convincente. Y por primera vez, comencé a contar la mía. Estuve en silencio durante 3 días. Sin publicaciones ni actualizaciones.
Pero el backend de nuestra marca seguía activo. Cindy me envió capturas de pantalla. Los hilos de Reddit que analizaban las publicaciones de Ashley habían empezado a mostrar grietas. ¿No dijo que su papá le pagó el apartamento? Pero te juro que el año pasado dijo que fue un regalo de ambos padres. ¿Cuál es? Dice que su mamá es controladora, pero ¿quién le pagó la universidad y el posgrado? Esa parte siempre está confusa. Antes la compadecía mucho, pero ahora no estoy tan segura. Hay cosas que no cuadran. El equipo de Ashley se puso manos a la obra. Borraron comentarios como un reguero de pólvora. Pero yo sabía que una presa, cuando pierde agua, nunca vuelve a contenerla del todo. Y luego hablé una segunda vez. Era lunes. Grabé un vídeo corto en mi oficina. Duraba menos de 1 minuto. Miré a la cámara y solo dije esto. Antes de compartir la historia de dolor de alguien, pregúntate, ¿has escuchado la otra versión? Sin música de fondo. Sin filtros. Solo la pared detrás de mí, donde colgaba una foto enmarcada. Ashley cuando era una niña pequeña, acurrucada en mi regazo, mordiéndose el dedo, con los ojos brillantes como canicas de vidrio. No lo expliqué. No lo defendí. El vídeo fue compartido más de 60.000 veces. Algunos lo llamaron manipulador. Otros dijeron que no era lo suficientemente dramático. Pero un número cada vez mayor de personas comenzó a realizar sus propias excavaciones. Un usuario encontró una publicación antigua en la cuenta de Ashley donde afirmaba no haber hablado con su madre en 10 años. Pero también había publicado fotos de su regalo de graduación de la preparatoria, con un agradecimiento a mamá. Otra afirmó haber comprado su primer abrigo de diseñador con sus propios ahorros. Pero otra persona desenterró un comentario que una vez le había gustado, gracias a mamá por el regalo de Año Nuevo. Un abrigo de ensueño. Luego vino la verdadera tormenta de fuego. La participación de Lucas quedó expuesta. No por mí. Un profesional de marketing publicó anónimamente en un foro comunitario analizando la cronología de contenido de Ashley. Mapearon su crecimiento viral, la ubicación estratégica de patrocinadores y rastrearon los enlaces de pago hasta una pequeña agencia de contenido registrada a nombre de Luke. ¿Pero el fósforo que encendió la chimenea? Surgió un clip de un antiguo episodio de podcast donde Luke había dicho: la emoción es moneda corriente. Nada impacta más que las hijas llamando a sus madres. Súmale una lágrima, y quizás, te vuelves viral. Es una mina de oro. Esa cita detonó en la sección de comentarios de Ashley. ¿Así que traicionaste a tu madre por clics? ¿Todo esto fue una estafa? ¿Te lo compró todo y tú lo convertiste en una historia triste? No respondí. Pero solté algo. En la página oficial de mi marca, publiqué una galería titulada Una década de depósitos, el registro silencioso de una madre. Capturas de pantalla de transferencias bancarias. Pagos de matrícula. Cheques de alquiler. Prueba de que no me había perdido ni un solo paso de su vida. Originalmente, guardaba esos registros para mí. Ahora forman parte del archivo público. En los comentarios, las mujeres dejaron mensajes que decían: no es perfecta. Pero amaba profundamente. Esto me recuerda a mi madre. Un amor silencioso e implacable. Ahora lo entiendo, a veces el amor no es ruidoso. Nunca se va. Esa noche, 2 mensajes inesperados llegaron a mi bandeja de entrada. Uno era del consejero vocacional de la escuela secundaria de Ashley. Ella escribió: siempre pensé que eras solo otro padre ausente. Pero me equivoqué. Esa era solo la versión de otra persona de tu historia. El otro mensaje era de una expasante de un programa de empleo para mujeres que alguna vez patrociné. Ella escribió: tu transmisión en vivo me recordó a mi mamá. No estuvo cuando más la necesitaba. Pero más adelante, vi todo lo que hacía entre bastidores. Creo que, quizá finalmente esté lista para perdonarla. Me senté en mi escritorio, leyendo esas palabras, con el corazón en una tormenta.
El perdón nunca es solo una palabra. Su peso no solo le pertenece a quien fue herido. A veces, lo lleva quien tiene la valentía de decir, estoy dispuesto a entender. Ashley aún no estaba allí. Su cuenta se había vuelto notablemente silenciosa estos últimos días, pero yo sabía que era mejor no pensar que todo había terminado. Este no fue el final. Fue solo la primera ola de control de daños que se vio obligada a retirarse. Ella seguía dando vueltas. Seguía luchando por preservar algo. Lo que no se dio cuenta fue que lo que había perdido no era solo un poco de credibilidad en la plataforma. Fue la fractura de algo mucho más profundo, algo que quizá aún no pudiera nombrar. La duda pública fue solo el comienzo. Mi contraataque estaba lejos de terminar. Porque la verdad es, si ella quería contar historias, yo también podía. Si ella quería que el público me viera, entonces me aseguraría de que la vieran a ella también. Ashley permaneció en silencio durante una semana entera. Sin nuevos vídeos, sin actualizaciones, sin reacciones. Ella estaba esperando o planeando su próximo movimiento. Al séptimo día, finalmente me envió un mensaje. Conozcámonos. Quiero escuchar tu versión en persona. Sin disculpas. Sin emoción. Solo una invitación neutra, como si dos compañeros de trabajo acordaran hablar sobre el asunto tomando un café. Pero lo reconocí inmediatamente. Este no fue un gesto de reconciliación. Fue un intento de restablecer el marco, de montar una escena final desde la que pudiera redirigir la narrativa y volver a poner la historia bajo su control. Esta vez no. Ya no. Le respondí simplemente. Tú eliges el lugar. Eligió un restaurante italiano de lujo. Caro. Elegante. Controlado. Ashley llegó elegantemente tarde, perfectamente maquillada y con la gabardina color camel que le había regalado para su cumpleaños el año pasado. Se sentó frente a mí y abrió el menú como si nada. Este sitio hace un risotto de trufa buenísimo, dijo con naturalidad. ¿Quieres probarlo? No respondí. Finalmente levantó la vista, notando la tensión. ¿Qué? Preguntó, endureciendo el tono. Quedaste en vernos, ¿a qué viene esa actitud? Aparecí, dije, dejando el bolso. Pero no estoy aquí para arreglar nada. Cerró el menú de golpe y se recostó. Entonces, ¿a qué vienes? El futuro, dije con calma. ¿Y las finanzas? Arqueó una ceja, sonriendo con sorna como si le hubiera contado un chiste. ¿Así que es por dinero? ¿Ya saldamos la cuenta? No me conformo, dije con calma. Me separó. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro. ¿Qué significa eso? Significa, dije lentamente, que ya eres adulta. Ya no tengo ninguna responsabilidad legal ni financiera contigo. Se burló y puso los ojos en blanco. ¿Así que esta es tu gran declaración? ¿Limpiándote las manos? ¿Quieres que te dé las gracias mientras finges ser la persona más importante? No mordí. Solo sonreí levemente. Entonces metí la mano en mi bolso y deslicé un documento por la mesa. Una enmienda notariada a mi plan patrimonial. Ya he iniciado el proceso legal, dije. Con efecto inmediato, ya no figura como beneficiario. Ella miró fijamente el documento y sus nudillos se pusieron blancos. Estás loco, murmuró. No, dije en voz baja. Lo tengo más claro que nunca. Sus ojos se oscurecieron. Apretó la mandíbula. Estaba empezando a asimilarlo. Esto no era un engaño. Esto no era una amenaza. Esto era real. Me estás abandonando por segunda vez, dijo ella apretando los dientes. La miré a los ojos. La primera vez, me fui para sobrevivir. Y te lo juro, luché con todas mis fuerzas por la custodia. Pero esta vez, Ashley, esta vez, me has forzado. No me vengas con eso, espetó, alzando la voz. Me diste dinero durante años y esperabas que te lo agradeciera. La miré. Firme.
Calmada. Nunca te importó lo que dijera, acusó. Solo querías que me callara y me portara bien. No querías una hija, querías un accesorio discreto para tu marca perfecta. Su voz tembló, justo debajo de la furia. Dices que me quieres, pero ni siquiera me conoces. ¿Sabes cuánto te necesitaba a los 16? ¿Los sabes? ¿Crees que bastaban las tarjetas y los regalos? No respondí de inmediato. Entonces dije en voz baja. Pensé que estaba respetando tu espacio. Pensé que no querías que me entrometiera. Así que me hice a un lado. Tú tampoco interviniste, replicó ella. Ahora quieres eliminarme por completo, borrarme como si nunca hubiera existido. Asentí una vez. Si lo que llamas existir significa usarme como contenido, convertir mi amor en un arma y empujarme a hacer lo imposible una y otra vez, entonces sí, prefiero borrarlo. Apretó la mandíbula y, por un segundo, solo un segundo, vi cómo la máscara se rompía. ¿Dices que te usé? Espetó. ¿Y tú? Me has estado usando durante años. Haciendo alarde de tu lucha, haciéndote la mártir, fingiendo que lo sacrificaste todo para criarme, solo para proteger tu preciosa imagen de madre noble. Me puse de pie lentamente y la miré. No necesito una imagen, dije. Antes de todo esto, jamás le conté mi pasado a nadie. Lo que hago ahora no es para presumir. Es porque necesito que dejes de tratarme como una cuenta bancaria, una historia, un objeto de utilería. Algo brilló en sus ojos, incertidumbre. Pánico. ¿Así que ya está?, preguntó. ¿Me estás interrumpiendo así? Asentí. Te di espacio. Una y otra vez. Lo cambiaste por clics y aplausos. Lo admito, no fui una madre perfecta. Pero tú nunca fuiste una niña inocente. Creíste que solo por ser mi hija tenías un pase de por vida para manipularme. Eso se acaba hoy. Sus ojos se pusieron rojos, pero no brotaron lágrimas. Cogí mi bolso y me lo colgué al hombro. Lo que quieres, dije, es público. No una madre. Charlotte. Espetó, usando mi nombre deliberadamente como si fuera un cuchillo. Te arrepentirás de esto. Me giré, la miré a los ojos y le dije, palabra por palabra. El arrepentimiento es tuyo y lo llevas contigo. Luego salí de ese restaurante cuidadosamente seleccionado y a la luz de las velas. Ella no siguió. Doblé la esquina. Un viento frío me atravesó el cuello del abrigo, intenso y real, más sincero que cualquier cosa que nos hubiera pasado en esa habitación. Debería haberme dado cuenta antes. Para ella, mamá, era solo una pegatina, útil para envolver las emociones, que se despegaba fácilmente cuando dejaba de encajar en la narrativa. Este no fue el colapso de mi maternidad. Fue la última rayita de ilusión que se desvaneció. De pie bajo la farola, saqué mi teléfono y abrí el correo electrónico del abogado que había recibido una hora antes. Se ha iniciado su solicitud de modificación de patrimonio. Había esperado que ella pudiera mantener un perfil bajo por un tiempo, aunque fuera solo para salvar las apariencias. Pero no habían pasado 48 horas cuando Ashley regresó. Transmitiendo en vivo. Me senté en el sofá, con la tele en silencio. Mando a distancia en mano, pero no cambié de canal. La estética era diferente esta vez. Se acabó la intimidad a la luz de las velas. El fondo era su escritorio del dormitorio, con la cara descubierta y los ojos rojos como si acabara de llorar. Miró directamente a la cámara. Su voz era áspera. Mi mamá dice que ya no me considera su hija. Hizo una pausa y se mordió el labio, con cuidado. No soy tan fuerte como pretendo. Quizás dije cosas que no debí. Quizás me pasé al publicar nuestra historia en línea. Pero, ella tampoco es inocente. Incliné la cabeza hacia atrás y solté una risa amarga. La huella de Luke estaba por todas partes. El ritmo emocional, la vulnerabilidad deliberada, el espacio que dejaba al público para expresar su propia empatía. Él siempre fue el director, guiando a Ashley para que llorara lo suficiente,
tropezara lo suficiente y confesara lo suficiente. Los comentarios llegaron rápido. ¿Cómo puede una madre ser tan cruel? Esta es una familia sin ganadores. Si yo fuera ella, también me estaría desmoronando. No respondí. No me conecté a Internet para aclararlo. Creí que había terminado. Pero la vida tiene una forma de darte aliados cuando menos lo esperas. En la tercera tarde, una mujer llamada Sophie Weller publicó un vídeo en X. Ella fue nuestra vecina, cuando Ashley era pequeña. Una trabajadora social que ayudaba a supervisar la casa de Alan. El vídeo no estaba pulido. Estaba sentada en su cocina, con una tetera silbando suavemente detrás de ella y la cámara ligeramente temblorosa. No pude quedarme callada después de ver esa transmisión en vivo, dijo. Vi a Charlotte McNeil parada afuera de la casa de su exmarido con un pastel de cumpleaños en las manos, esperando horas solo para entregárselo a su hija. Recuerdo que la familia ni siquiera abrió la puerta. Charlotte lloró en mi auto durante 30 minutos después. También vi que le devolvían los paquetes sin abrir. La abuela de su hija dijo que no le permitían aceptar nada. Ella hizo una pausa y su voz se volvió más suave. No es perfecta. Pero nunca se rindió. Horas después, otra voz se unió. La profesora de inglés de secundaria de Ashley. Ella publicó. Charlotte llamaba todos los años para preguntar por Ashley. Cuando Ashley reprobó matemáticas un semestre, se ofreció a pagarle una tutoría. Su oferta fue rechazada. Su padre dijo que no era necesaria. Y así, la narrativa de la hija abandonada, cuidadosamente construida por Ashley, comenzó a desmoronarse. Una publicación a la vez. Un recuerdo vivido a la vez. ¿Aún más condenatorio? Luke desapareció. Puso su cuenta en privado. Borró todo rastro de Ashley de su muro. Fotos desaparecieron. Menciones borradas. Como un zorro que se entera de la cacería, desapareció antes de que las consecuencias lo alcanzaran. Mientras tanto, Ashley permaneció en línea. Todavía lo intentó. Todavía lo logró. Pero los comentarios habían cambiado. Incluso sus antiguos profesores la están retando. ¿Cuánto tiempo podrás seguir así? Tu madre estaba allí. Fue tu padre quien la mantuvo fuera. Al principio me dio mucha pena. Pero, ¿ahora? Estoy empezando a ver a través de las grietas. En la pantalla, su mirada cambió. Se estaba desmoronando. Yo no mentí, balbuceó. Es solo que, no puedo explicarlo todo, algunas cosas eran complicadas. Apagué el televisor. No por enojo. No por rencor. Pero porque no necesitaba verla detener su propio colapso. Esto no era crueldad. Era claridad. Ashley no solo había perdido el control de la narrativa. Había perdido su propio derecho. No puedes exigir compasión y usarla como moneda de cambio. No puedes convertir el silencio en culpa y esperar el perdón eterno. Y ciertamente no puedes tomar la devoción silenciosa de una madre y tratarla como telón de fondo para tu historia triste. Caminé hacia mi estudio. Abrí el cajón. Dentro estaba lo último que hubiera querido darle. Una carta que escribí hacía 3 años, sellada en un sobre blanco. Destinada a su graduación. Decía: a mi hija, cuando estés lista. Lo sostuve en mis manos por un momento. Luego lo partí en 2. Me senté frente a mi computadora portátil y abrí el borrador de mi abogado. El archivo fue etiquetado como BAT actualizado 2.0. Y debajo de esa línea escribí: todos los bienes personales se transferirán al Fondo de Resiliencia de Mujeres Independientes. Exheredera Ashley McNeil, removida definitivamente. Presioné confirmar. Y por primera vez en años. Exhalé. El tiempo tiene una forma de limpiarlo todo, los recuerdos, el dolor, todo. Una mañana, como de costumbre, estaba sentada en la mesa de la cocina con mi café cuando me llegó un mensaje de Cindy al teléfono. Solo una línea. Le han dado de baja.
Probablemente Luke ya no quiere saber nada de ella. Dejé mi taza y me quedé mirando la pantalla durante unos segundos. Entonces miré por la ventana. La luz del sol se filtraba por las persianas de la cocina y me acariciaba suavemente el dorso de la mano. Estaba cálida. En su punto. No le respondí a Cindy. No lo necesité. La desactivación de la cuenta de Ashley era solo cuestión de tiempo, su narrativa ya se había derrumbado. Tras la denuncia de la exprofesora de Sophie y Ashley, se oyeron más voces. Sin dramatismo. Sin discusiones. Solo historias discretas, ofreciendo otra versión de la madre de la que Ashley nunca habló. Ella ya no podía esconderse más. Pero su verdadero desenlace no fue el perfil eliminado. Fue la forma en que la gente a su alrededor empezó a distanciarse. Luke fue el primero en desaparecer. Borró todas las fotos de ellos juntos. Incluso su perfil de LinkedIn fue borrado, ya no era un estratega de contenido. Solo un estudiante. Un retiro digital completo. No me molesté en comprobar si se habían separado. No me importaba. Nunca fueron más que cómplices, alimentándose mutuamente hasta que se agotaron. La ruptura fue inevitable. ¿Y su padre? No movió ni un dedo. Me enteré de que Ashley había contactado a Alan para pedirle ayuda con la matrícula ahora que había perdido sus contratos con la marca. Al parecer, él le respondió. ¿No dijiste que no necesitabas padres? Pregúntale a tu mamá. Esa era su relación, transaccional. Confianza, intercambiada por control. Afecto, reemplazado por influencia. Ahora todas sus fichas de negociación eran inútiles. Cindy me dijo después, Ashley se había retirado de la escuela. No se dio ninguna razón oficial, pero entre los estudiantes se decía que ya no podía pagar la matrícula y que no podía soportar el peso de ser reconocida por la persona en la que se había convertido en Internet. No lo he verificado. Porque para entonces, ya me había salido del circuito. Pasé 2 semanas enteras revisando cada aspecto de mi vida personal y financiera. Cuentas. Acciones. Bienes raíces. Acciones de marca. Planes de sucesión. Luego me reuní con mi abogado y finalicé el papeleo para financiar algo nuevo. Un fondo de apoyo para las mujeres. Lo llamé Segunda Voz. No fue creado para consolar a las madres. No fue para demostrar que yo era quien tenía razón. Fue para mujeres como yo, que habíamos sobrevivido a la maternidad soltera, habíamos reconstruido todo desde cero, lo habíamos aguantado todo y seguíamos apareciendo de todos modos. No quería que nos redujéramos más. Ni a madres ausentes. Ni a esposas fracasadas. Ni a mujeres de mediana edad, emocionales. Quería que tuviéramos espacio para hablar. Aunque no fuera muy alto, al menos lo suficiente para que nos oyeran. El consejo asesor se formó rápidamente. Un grupo de jóvenes fundadoras con mucha iniciativa se ofreció a unirse. Sabían exactamente qué debía ser este fondo. Nuestra primera reunión se celebró en un espacio de coworking en el área de la bahía. Al terminar, cerré mi cuaderno, recogí mis cosas y abrí la puerta para irme. Y allí estaba ella. De pie en el pasillo con una gorra de béisbol, cabizbajo. Inmóvil. Casi pequeño. Cuando levantó la vista, se quedó paralizada, claramente no esperaba encontrarse conmigo. Me preguntaba, dijo en voz baja, si podría hablar contigo. Solo 1 minuto. Me tomó unos segundos reconocerla. Jenny. Antigua compañera de cuarto de la Universidad de Ashley. La recordé. Parecía vacilante, pero firme. No estoy aquí para defenderla, dijo rápidamente. Solo, pensé que debía saberlo. No está bien. No dije nada. A veces lo intenta, continuó Jenny, como si intentara desesperadamente recuperar sus cuentas. Reconstruir su plataforma. Pero ya nadie está dispuesto a ayudarla. Asentí levemente. Gracias por decírmelo. Parpadeó, como si esperara más.
¿No quieres verla? No es que no quiera, dije, haciendo una pausa con voz tranquila. Es que no sé si realmente puedo dejarla entrar. Jenny se mordió el labio, apartó la mirada y asintió suavemente. Entiendo. Caminó por el pasillo con pasos ligeros como plumas, como si no quisiera perturbar el sueño de nadie. Me volví y miré la pizarra en la sala de reuniones. En él, escrito con marcador grueso, había una cita que había compartido en la sesión inaugural. Si no dices tu verdad, terminarás siendo un personaje de la ficción de otra persona. 5 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Ese día, acababa de terminar una entrevista en vivo. El clima estaba inesperadamente despejado. Estaba recogiendo mis notas y preparándome para irme cuando un joven voluntario entró en la sala de conferencias y golpeó suavemente el borde de la mesa. Señora Charlotte, alguien pregunta por usted. Dijo que es su hija. Mi mano se detuvo a mitad del movimiento. No por la conmoción, sino por ese dolor viejo y familiar. Como presionar una cicatriz que olvidaste que aún recuerda el dolor. Pasé por las puertas dobles y por un sendero bordeado de flores que conducía a la salida. Allí estaba ella. Ashley estaba parada justo afuera del local, con aspecto incómodo e inseguro. A su lado había una niña pequeña, de 4 o 5 años como máximo, con la cabeza llena de gruesos rizos castaños y un vestido demasiado llamativo para ser informal. Era evidente que estaba vestida para la ocasión. Ashley mantuvo la cabeza baja y una mano apoyada ligeramente sobre el hombro del niño. Me detuve a unos metros delante de ellos. No dije nada. Después de un largo momento, Ashley finalmente levantó la mirada. Hace tiempo, dijo, intentando mantener la compostura. Esta es Emma. Miró a la chica y luego a mí. Vino conmigo. La niña levantó la vista y ofreció una sonrisa tímida y educada. Hola. Asentí y mi mirada pasó de Emma a Ashley. No irás a decirme que es tu hija, ¿verdad? Sus ojos parpadearon. Solo brevemente. Podría haber asentido. Podría haber dejado caer la mentira. Pero en lugar de eso, murmuró, no. Es la hija de una amiga. No presioné. Solo dije un tranquilo y neutral. El aire entre nosotros bajó 10 grados. No había mentido, no del todo. Pero tampoco había confesado nada. Pensó que aparecer con un niño podría ablandarme. Podría despertar mi instinto maternal. Pero en el momento en que estuvo frente a mí, debió darse cuenta. Ya no era la madre que dejaba que el amor nublara su juicio. Miré a la chica. ¿Cuántos años tienes, cariño? 4 y medio, dijo con seriedad. Me agaché un poco y le toqué el hombro. Tu vestido es precioso. Ella sonrió, sin saber qué decir, pero claramente complacida. Me enderecé y me volví hacia Ashley nuevamente. Tenía los ojos enrojecidos. No lloraba, solo estaba enrojecido. Como si se hubiera dado cuenta, demasiado tarde, de que presentarse sin guión significaba que ya no sabía qué decir. No viniste a pedir perdón, dije con firmeza. Viniste a ver si aún quedaba algo por rescatar. Ella no lo negó. En cambio, miró hacia abajo y luego hacia arriba. Pareces bien. Soy. Me estudió la cara. Su voz, cuando salió, era débil. Casi infantil. Te he extrañado. No respondí. Habíamos imaginado tantas versiones de esta conversación. Algunas llenas de gritos. Otras de llanto. Algunas incómodas, otras suaves. Ahora que estaba aquí, ninguna encajaba. Eran todas páginas frágiles, arrastradas por una brisa que no sentí venir. Así que le dije con cariño, espero que algún día descubras cómo vivir honestamente. No cobrando deudas ni interpretando papeles, sino mostrándote tal como eres. Quizás entonces nos veamos más. Sus labios se apretaron y asintió una vez. Nos quedamos allí un momento más. No intentó abrazarme. No me extendió la mano.
Y tampoco me ofrecía a cortar la distancia. Luego se giró, tomó la mano de Emma y comenzó a alejarse. La niña miró hacia atrás y me saludó levemente. Sonreí y asentí en respuesta. No fue hasta que desaparecieron más allá del borde de los macizos de flores que dejé escapar un largo suspiro. Esa niña no me pertenecía. Y Ashley tampoco lo hizo más. Pero en ese momento comprendí algo que nunca antes había comprendido del todo. Siempre pensé que cortar lazos significaba cerrar una puerta de golpe y no darme vuelta nunca más. Pero quizás la verdadera separación no se trata de cortar el contacto. Se trata de cortar esa parte de ti que aún creía que ella cambiaría. ¿Qué? Aún esperaba que todo volviera a ser como antes. Que aún anhelaba la versión de ella que nunca llegó. Cuando regresé al lugar, Jenny todavía estaba adentro reuniendo materiales. Ella me miró. ¿Vino?